todos, ¿cómo están? Chicos, ¿todo bien? ¿Cómo les trata la cuarentena? ¿Están igual que acá? En 2 días comimos lo que compramos para un mês. Tem que fazer compra de novo? Achei que era. No es só vocês, não. Vamos con la introducción a nefrología. Saludos a todos, ¿sí? Vamos a la introducción con nefrología en un nuevo módulo en los 2 grupos a los cuales envía esta clase. Siempre recordando que los riñones van a convertir más de 1700 litros de sangre en 1 litro de orina aproximadamente al día. La idea es que la sangre pase por los riñones y se retire de la sangre, se transforme en orina, varios metabolitos, desechos, como por ejemplo, yo voy a conseguir así regular el agua corporal, también la sal corporal, voy a mantener el balance en el ácido de plasma, ¿sí? Inclusive también con los riñones voy a secretar algunas hormonas como la eritropoyetina, ya vi la renina y las prostaglandinas. Eritropoyetinas ya vimos en el bloque de hemato, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. Voy a dividir el grupo. Já sei, certeza que vocês pensaram. Ontem mandei a aula, vocês pensaram: meu Deus, professor, 100 slides. Né? Vocês pensaram, virou micro mesmo, né? Não, negativo. Mandé el slide, solo que el slide está dividido por varias fases. Por ejemplo, para yo estudiar la parte renal, voy a dividir en la parte de glomerular, en la parte tubular, el intersticio, y en la parte de vasos sanguíneos. Entonces, yo voy a dividir en glomerulopatías, vamos a iniciar hoy solamente un grupo de las glomerulopatías, túbulo intersticial y vascular. 3 grandes grupos. Las glomerulopatías, ¿sí? Vamos a iniciar hoy, no vamos a ver todas tampoco, y recordando, si el riñón sirve para yo retirar esos desechos, sirve para que yo elimine esos desechos a través de la orina. Si estoy teniendo una afectación renal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esos desechos van a empezar a aumentar a nivel sanguíneo. ¿Como cuál? Por ejemplo, el nitrógeno ureico sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué boom? Por sus siglas en inglés, ¿sí? Blood, ureic, nitrógeno. Entonces, y también la creatinina. 2, ¿sí? 2, que nosotros llamamos escorias, ¿sí? Que pasan a aumentar cuando tengo una afectación renal. Cuando esto aumenta, yo le voy a llamar azotemia, y lo que voy a tener acá es una reducción en el filtrado glomerular. Esto puede ser por causa prerrenal, renal o posrenal. ¿Cuáles son las causas prerrenales? Todo lo que está antes del riñón. Normalmente acá el mayor causante va a ser o la hipovolemia o una insuficiencia cardíaca. Renal, las que estamos viendo ahora nosotros, las glomerulopatías. Y posrenal, cualquier obstrucción en la salida al flujo urinario. Glomerulopatías, entonces, de nuevo, vamos a volver a dividirlas. Es por eso que el slide tiene más de 100, porque están todas las glomerulopatías, pero no vamos a ver todas las glomerulopatías de una vez. Es decir, yo voy a dividir a las glomerulopatías en primarias y secundarias. Vamos a hablar primero de las primarias. Primarias van a dividirse en 2 grandes síndromes: síndrome nefrítico, itis, inflamación,
y síndrome nefrótico. Entonces, la primera clase que están viendo ustedes ahí en sus casas va a ser del síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico es igual a inflamación de los glomérulos. La mayoría va a terminar con itis. Si el glomérulo se inflama, empieza a despletar sangre en la orina. Entonces, una de las manifestaciones del síndrome nefrítico es la hematuria. Consigo ver cilindros hemáticos en la orina. Vimos que aumenta la creatinina y aumenta el boom. Este paciente pasa a orinar menos y, como dijimos, se pierde la regulación de la sal y agua corporal, creando una hipertensión leve o una hipertensión moderada. ¿Cuáles son los síndromes nefríticos que vamos a ver? Chicos, recordando, la próxima clase vamos a ver el síndrome nefrótico. Profesor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el síndrome nefrótico hay una gran proteinuria. Proteinuria bien alta. ¿Acá puede haber proteinuria? Puede, pero normalmente es leve. Proteinuria bien alta es bien característica del síndrome nefrótico. Próxima aula, en esa misma hora, en ese mismo canal. Primer síndrome nefrítico. Glomerulonefritis aguda proliferativa. Nadie conoce con ese nombre. El nombre más conocido va a ser el de glomerulonefritis post-estreptocócica, abreviada como GNP, justamente, ¿sí?, como las siglas de la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hubo una infección estreptocócica y posteriormente a esa infección va a haber una proliferación difusa de las células del glomérulo que se asocian a la entrada de leucocitos. Reparen, leucocitos, normalmente, ¿qué voy a tener ahí? Es una itis, es una inflamación aguda. Entonces, predominio de los polimorfos nucleares como los neutrófilos. Normalmente va a estar asociado a complejos inmunitarios. Estos complejos inmunitarios es un rastro, es decir, la persona tuvo una infección bacteriana por el estreptococo y ese rastro, la infección probablemente ya terminó, pero ese rastro, esa infección dejó un pequeño antígeno circulando en la sangre que va a ir, estos complejos inmunitarios, a depositarse en los glomérulos renales. Va a ser muy común, reparen, va a ser la más frecuente en niños de 6 a 10 años. Puede afectar cualquier edad, pero es más común en niños. Y va a ser una enfermedad, como ya les dije, de mecanismo inmunitario. Es decir, no hay más bacteria en el cuerpo, pero es un rastro inmunitario que la bacteria dejó en este organismo. Se crean estos anticuerpos, estos complejos inmunitarios que se van a depositar en los glomérulos. Claro que voy a tener gran cantidad de anticuerpos, es decir, puedo dosar la ASLO y la DNase, ¿sí?, las dos medidas, y el complemento va a ser bien bajo. Recordando que yo voy a tener dos grandes acá infecciones estreptocócicas, la faringitis y la piodermitis, es decir, la infección, la faringoamigdalitis por estreptococo y la infección cutánea del estreptococo. Y cada una va a tener un periodo de incubación diferente. Es decir, la persona tuvo una faringitis estreptocócica y básicamente
Entre 1 y 3 semanas posterior a esa faringitis estreptocócica, vino la lesión renal, vino este síndrome nefrítico. Entonces, yo tengo un periodo de incubación compatible con una GNP. Ahora, la persona tuvo una piodermitis por estreptococos. Bueno, el periodo de incubación es un poco mayor y voy a tener un periodo de 2 a 6 semanas de incubación para que se genere esta respuesta inmunológica de la glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que los glomérulos están aumentados de tamaño, son hipercelulares, dijimos que es una itis, entonces leucocitos, sobre todo neutrófilos y también algunos monocitos. Voy a encontrar la proliferación de las células endoteliales y también las mesangiales, y se van a formar en los casos graves las semilunas. Reparen, yo tenía que tener acá el espacio, ¿sí? El espacio de la cápsula de Bowman, y no tengo. ¿Por qué? Porque este glomérulo está completamente hipercelular, generando, infiltrado por neutrófilos, monocitos, inclusive la formación de las semilunas. Facilito, facilito. Cuando veo en el microscopio electrónico, ¿sí?, sobre todo en la inmunofluorescencia, voy a encontrar que hay depósitos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y C3 en el mesangio. Ellos se van a depositar todo en una sola línea frente a la membrana basal glomerular, bien característico. Va a ser bien característico que también muchas veces esta misma membrana basal glomerular se llene de un depósito amorfo, de material electrodenso. Cuando se llena de este depósito amorfo de material electrodenso, va a crear como una especie de corcova, como una especie de jorobas, y yo le voy a denominar justamente, ¿sí?, con el nombre de las jorobas. Reparen, membrana basal glomerular acá, tengo el depósito acá de inmunoglobulinas, y en este lugar se deposita material electrodenso, generando la corcova o también joroba Humes por el nombre en inglés. La evolución clínica es bastante favorable. Ya les dije, normalmente va a ser un niño pequeño con malestar general, fiebre, náuseas, oliguria y hematuria. La orina de característicamente color en hollín, color en Coca-Cola, orina negra, ¿sí?, la famosa coluria, como le llamamos, y normalmente es 1 o 2 semanas, entre 1 y 3 semanas, ¿sí?, posteriormente a una faringitis, o 2 a 4 semanas, 2 a 6 semanas posterior a una piodermitis. Voy a tener acá entonces la hematuria, voy a tener una proteinuria leve, normalmente es menor a 1 gramo por día, y la hipertensión va a generar el edema periorbitario, ¿sí?, con hipertensión leve o moderada. Tranquilo entonces, GNP rapidísimo. Nos vamos a la siguiente, glomerulonefritis. En este caso, el próximo exponente del síndrome